en forma definitiva? No. Lo siento, pero no. Solo para complicarles la vida, no. No, porque esto que se produce aquí es solamente una detención de la plaqueta en su camino que va pasando. La plaqueta va pasando por ahí. Ustedes se lo imaginan, esto es circulación. Entonces la plaqueta va pasando, pero si hay un daño vascular, se pega a von Willebrand, el shear lo estira, y la plaqueta se frena. Sin embargo, la adhesión definitiva de las plaquetas depende de otro receptor. Y aquí vamos. Esto es solo para que me crean. Esto es para que me crean, que no es mentira. Esto es microfotografía electrónica reales, donde se muestra, se explica, cuando hay el von Willebrand está en la forma del ball shape, como dicen los gringos, como una pelota, pero cuando se ancla al su endotelio y se fuerza el shear, se producen estas tiras largas. Esto se llaman las strings, las cuerdas. La string de von Willebrand se pone la 1 y ahí se une el. Así que es cierto, era cierto. El anclaje definitivo, si ustedes se fijan acá representado, no se ve muy bien porque estamos medio raro, pero en el fondo está diciendo que se une el von Willebrand al colágeno y a la 1B, pero esto es transitorio. Y para que se produzca la unión estable, se tiene que unir este otro receptor que está acá. ¿Lo ven? Es como una coronita, ese que está ahí. Y esa es la glicoproteína 6, famosa. La glicoproteína 6 es un receptor de colágeno, y aquí se denomina receptor de colágeno porque la glicoproteína 6 se une directamente al colágeno. No necesita puente, aquí no hay puente, aquí el receptor plaquetario al colágeno. Por lo tanto, cuando la glicoproteína 1B9 se une al von Willebrand y frena la plaqueta en el subendotelio, lo que hace es darle la condición para que este receptor 6 se una al colágeno. La importancia de que la glicoproteína 6 se una al colágeno es doble. ¿Ya? Es doble, ¿por qué? Porque tiene dos cosas que son importantes. Una, que se produce una adhesión definitiva. Aquí la plaqueta ahora sí que no se despega, se queda pegada ahí. Y la segunda es que cuando el receptor se une al colágeno, se traduce una señal porque este colágeno está, la cola citoplasmática del receptor, que es de la glicoproteína 6, está unida a una proteína de transducción de señal, fundamentalmente las ITAM, que tienen que ver con motivos de activación, por eso son ITAM, Activation Motive, con una típica vía de señalización intracelular, que es la TIC, ¿no es cierto?, que determina que esto es biología, así que no voy a entrar en esta clase de biología básica, en que se activan las células porque se produce una liberación de fosfolípidos de la membrana, fosfatilinositol trifosfato, el diacilglicerol. Pero en resumen, lo que a ustedes les interesa y lo que nos interesa a nosotros es que toda esta activación que va por la unión del receptor hacia adentro, que es lo que los gringos llaman la activación outside-in, se traduce en liberación de calcio. O sea, hay un flujo de calcio intracelular y este flujo de calcio intracelular activa la plaqueta. Entonces ahora la plaqueta se activa. Y si ustedes se fijan, las cosas que le pasan a la plaqueta después de esto son las típicas de una plaqueta activada. Se le rearregla el citoesqueleto, o sea, se cambian de forma, se rearregla el citoesqueleto y cambia de forma, se activan las integrinas, que vamos a entender ahora para qué sirve, y secreta. Entonces, ustedes se fijan, es súper importante que cuando la plaqueta se une al colágeno a través de la glicoproteína 6, no solamente queda adherida en forma definitiva, sino que además también transmite señales para que se pueda activar, las que se suman también a señales de activación que vienen desde la 1B. Ahora sí que sí. Ahora está completa la adhesión de la plaqueta y ahora la plaqueta se adhirió en forma definitiva, se activó, empieza a secretar el contenido de los gránulos, pero como vimos en el monito inicial, necesita reclutar otras plaquetas. Y para reclutar otras plaquetas viene lo que se llama el fenómeno de la agregación de las plaquetas, que depende de qué cosa. La agregación de las plaquetas, vamos a hacer un resumen acá, está lo que vimos, agregación inicial, esta plaqueta así alargada significa que no está activada, porque no ha cambiado de forma, ¿no es cierto? Tiene forma de lenteja. Se adhiere, pero al adherirse y se engancha la glicoproteína 6, que es la rojita que está aquí abajo, ¿no es cierto? La plaqueta se activa. Y al activarse, le pasan las cosas propias de las plaquetas activadas. Cambian de forma, se rearregla el citoesqueleto, se centralizan los gránulos y se activan las integrinas. Las integrinas son estas que están acá y aquí
es re difícil de ver, pero esta integrina inactiva está como rellenita, esta está blanquita, ¿ya? ¿Y para qué sirve eso? Y además secreta el contenido de los granos. Sirve para que esta integrina activada, ¿no es cierto?, se una a una proteína que hace de puente y se una a otra plaqueta, que en el fondo es el fenómeno de agregación. Por lo tanto, ¿de qué depende la agregación de las plaquetas? La agregación de las plaquetas depende de un receptor que está en la superficie de las plaquetas y una proteína que hace de puente para que se peguen. La proteína que hace de puente es el fibrinógeno y el receptor que determina la agregación de las plaquetas es esta, que es la glicoproteína 2B3A. La glicoproteína 2B3A, como decía anteriormente, tenía activación integrina. La 2B3A es una integrina. No sé si ustedes lo deben saber de biología, ¿no sé? También esto es la típica, la familia de integrinas son proteínas, son receptores de proteínas adhesivas. ¿Recuerdan las proteínas adhesivas que les damos nombre? La fibronectina, la fosfomilo, el fibrinógeno, la laminina. Ya, son receptores de proteínas adhesivas. Y la característica de la integrina, ¿no es cierto?, es que todas tienen, ¿no es cierto?, una cadena beta común y una cadena alfa que es variable. La cadena beta común, en este caso, es la 3A, por eso que se llama alfa 2B beta 3 también en nomenclatura de integrina. Y la gracia que tiene este receptor es que es un heterodímero, es decir, es un receptor que es heterodímero, es un receptor que está formado por dos proteínas distintas, pero que juntas funcionan. Si están separados, no funcionan. ¿Por qué? Porque cuando la integrina se activa, ¿no es cierto?, expresa este bolsillo que tiene esto en rojo, significa que aquí se une el fibrinógeno. Si ustedes se fijan, para que se une el fibrinógeno, la única posibilidad es que estén las dos juntas, ¿ya? Entonces eso expresa el receptor. Entonces, cuando la plaqueta se activa, hay una señal que viene al revés ahora. ¿Se acuerdan que les dije que la 6 señalizaba outside in? Bueno, los gringos dicen que la activación de la integrina es inside out. No me voy a meter en esa cuestión porque es re complicada, que tiene que ver cómo hay una cadena de proteínas, la quinlina, la talina, un montón de cosas que están acá, pero que traducen una señal para que se exprese el receptor de fibrinógeno. Se expresa el receptor de fibrinógeno y está lista la plaqueta para unir fibrinógeno, y la otra plaqueta que está activa al lado también. Entonces, el fibrinógeno es como la proteína ideal para que se junten dos plaquetas, porque el fibrinógeno es una proteína simétrica. Entonces tiene para un lado, con una 2B3A, con el otro lado tiene la otra 2B3A, y con eso se forma el agregado plaquetario. ¿Ya? La glicoproteína 2B3A es sumamente abundante en las plaquetas. Esta es la más abundante lejos. Ya, si les dije que la glicoproteína 1B tenía como 25.000 sitios, la glicoproteína 2B3A tiene 60.000. O sea, el 25% del peso seco, la membrana de la plaqueta es 2B3A. Es súper importante. Y ahí está la plaqueta agregada. Entonces, en resumen, se dividió transitoriamente con este 1A, 1B fosfomilibran, se ancló definitivamente con la 6 hace outside in, se activa la plaqueta, secreta el contenido de los gránulos, se activa la integrina por inside out y se produce la agregación, y esto se va perpetuando, ¿no es cierto? Se van activando las vecinas porque hay secreción de sustancias que además, que las vamos a ver al tiro, son activantes de las plaquetas, y eso hace que el fenómeno se amplifique. Y ahí está la plaqueta agregada. Y las funciones que nos quedan por ver es la de secreción. Por cierto, las plaquetas tienen dos vías o mecanismos de secreción, ¿ya? Uno es secretar directamente el contenido de sus gránulos. Y aquí está, se los presento. Las plaquetas tienen dos tipos de gránulos. O sea, a ver, si uno mira el citoplasma de la plaqueta, el citoplasma de la plaqueta tiene las mismas cosas que tiene cualquier célula, excepto no tiene núcleo. No tiene núcleo, pero el resto de las cosas que uno conoce en las células tiene. Tiene mitocondria, tiene el resto del retículo endoplásmico, tiene lisosoma, pero además de eso, tiene gránulos que son lo que nosotros llamamos plaquetarios específicos. Y los gránulos plaquetarios específicos son dos: los densos y los alfa. Los densos son gránulos menos numerosos, que ahora sí, porque el microscopio electrónico se ven negros, ¿ya?
Y lo que tienen adentro es ATP, serotonina y calcio. Este es el contenido, no se lo sabe de memoria, ATP, serotonina y calcio, lo que tienen los gránulos densos. La importancia de esto es que el ADP es un activador de las plaquetas. Por lo tanto, cuando secretan el contenido de los gránulos, se fijan, las plaquetas amplifican su propia activación porque activan a las plaquetas vecinas. El ATP no es activador de la plaqueta y la serotonina es un activador súper débil. Y el otro contenido de los gránulos de las plaquetas son los gránulos alfa, que tienen en el fondo, adentro los gránulos alfa, para simplificarnos, tienen todas las proteínas que uno encuentra en el plasma, pero tienen también proteínas plaquetarias específicas. ¿Ya? Y dentro de las proteínas plaquetarias específicas está el factor plaquetario 4, que es súper importante porque el factor plaquetario 4 tiene... cuando vean, no sé si lo van a ver en alguna parte, pero hay patologías que tienen que ver con las plaquetas, en el cual el factor plaquetario 4 es súper importante. En este momento, antes teníamos una, ahora tenemos dos. La que teníamos era la trombocitopenia inducida por heparina, ya en que las plaquetas se activan por una unión de la heparina a un complejo que está formado con el factor plaquetario 4 con proteínas de la membrana. Y la otra que es el mismo mecanismo, no sé si ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Cuando la gente se vacunaba para el COVID con la AstraZeneca, había un bajo porcentaje, era muy raro, pero pues, se producía también una trombocitopenia con trombosis asociada a la vacunación con la AstraZeneca o la Janssen, que son los dos que tienen la misma forma de fabricarse, y también el factor plaquetario 4, que era súper importante. ¿Ya? Así que esas son. Entonces, primero la secreción de contenido oral. Pero además las plaquetas tienen una vía de secreción, que es la vía que llamamos la vía de las prostaglandinas, que es que cuando se activan las plaquetas, se produce la liberación, ¿no es cierto?, del desanclaje desde la membrana de ácido araquidónico, que se transforma en araquidonato, y el araquidonato en las plaquetas, en todas las células. Cuando las células se activan y se libera este ácido araquidónico desde la membrana, según la célula es la vía que usan. Por ejemplo, si se va en los leucocitos, por ejemplo, los glóbulos blancos se van por la lipoxigenasa. En cambio, las plaquetas, fundamentalmente la vía es a través de la ciclooxigenasa, y este metabolismo de esta metabolización del araquidonato por la vía de la ciclooxigenasa determina que al final se produzca este compuesto, que es el tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente agregante plaquetario. Entonces tenemos otro. Se fija, la plaqueta se activa, secreta ADP y secreta tromboxano. Y al secretar tromboxano amplifica la respuesta porque activa más a la propia plaqueta y activa a la que están alrededor. Y esa es la razón por la cual, para frenar un poco la actividad de las plaquetas, es lo que se usa la aspirina, porque la aspirina es un bloqueador de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Es un acetilador irreversible de la ciclooxigenasa y por eso que la aspirina se usa acá. Entonces, no se le olvide, en la secreción, en los mecanismos de secreción de la plaqueta tenemos dos: la secreción del contenido granular y la secreción a través de la vía de las prostaglandinas, que determina que se libere tromboxano A2, que es un potente activador de las plaquetas. Y por último, ya tenemos la plaqueta adherida, agregada y secretada, pero necesitamos, ¿se acuerda?, reforzar este tapón plaquetario formando una malla de fibrina sobre y entre las plaquetas. Y para eso que pase, las plaquetas contribuyen en forma importante. Y eso es lo que nosotros llamamos la actividad procoagulante de las plaquetas. ¿Y de qué depende la actividad procoagulante de las plaquetas? La actividad procoagulante de las plaquetas depende de dos cosas fundamentales. La primera es que las plaquetas proveen de una superficie en la cual se anclan los factores de la coagulación. No sé si ustedes ya hicieron coagulación, porque si ya hicieron fisiología de la coagulación, ¿no es cierto?, saben muy bien que para que las reacciones de la coagulación, es decir, de los factores que llevan a la formación de trombina, sea eficiente, los factores de la coagulación tienen que estar anclados a superficies fosfolipídicas cargadas en forma negativa. ¿De acuerdo? La típica, la fosfatilcerina, la fosfatidilanolamina, son fosfolípidos cargados negativos. Entonces, lo primero que hace la plaqueta es expresar fosfolípidos negativos sobre la superficie. ¿Por qué? Porque en condiciones normales,
todas las células del organismo, y esto también lo deben saber ustedes de biología básica, ¿no es cierto? La membrana de la plaqueta es igual a cualquier membrana plasmática que tiene fosfolípidos, colesterol, ¿no es cierto? Fosfolípidos, colesterol y otros lípidos, pero fundamentalmente los fosfolípidos están distribuidos lo que se llama asimétricamente, es decir, los fosfolípidos aniónicos, los cargados negativos, están para adentro, que son estas pelotitas rojas, y los otros están hacia afuera. Los neutros son la esfingomielina, por ejemplo, la esfingomielina y la fosfatilcolina. Ya, estos son neutros. Pero cuando la plaqueta se activa, ¿se acuerdan que les mostré que la plaqueta se activaba y se producía un flujo de calcio? Al producirse el flujo de calcio, se inhibe el mecanismo que mantiene la simetría de los fosfolípidos, que es esta que se llama la translocasa, que es un canal que tira los fosfolípidos negativos para adentro. Y se inhibe esta y se activa una que se llama scramblasa, por la palabra en inglés, scramble, que es revolver, ¿no es cierto? Los scramble eggs, que son los huevos revueltos. La scramblasa se activa y empieza a permitir que se produzca, se exprese fosfatilicerina en la carga externa de la plaqueta. Se anclan los factores de la coagulación. Aquí típicamente tenemos el complejo protrombinasa, ¿cierto? Eso, si vieron coagulación, ya saben lo que es el complejo protrombinasa, que es el 5, y anclado a este está el factor 10 activado, ¿no es cierto? Y el factor 2, que es la protrombina, que genera trombina. Entonces, primer mecanismo por el cual las plaquetas proveen de superficie procoagulante es por la pérdida de asimetría de sus fosfolípidos y expresión de fosfolípidos aniónicos en la cara externa. El segundo gran mecanismo por el cual las plaquetas expresan actividad procoagulante es porque tienen receptores de factores de la coagular en la superficie, especialmente tienen receptores para el factor 10, tienen receptores para el factor 9, que son receptores específicos de los factores de la coagulación. Y además, el interior de las plaquetas es muy rico en factores de la coagulación, los más característicos que uno sabe que están en los gránulos alfa y que se secretan cuando la plaqueta se activa, el 5 y el 8. También el 13, que es citoplasmático, pero fundamentalmente el 5 y el 8. Entonces, por lo tanto, si ustedes suman la expresión de receptores para los factores de la coagulación, más la secreción de factores de la coagulación, sobre la superficie plaquetaria se anclan los dos complejos más importantes que nosotros tenemos para la generación de trombina, que en este caso va a ser el complejo tenasa, ¿no es cierto?, porque activa el 10, y el complejo protrombinasa, que activa la protrombina y genera trombina. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la plaqueta es fundamental en la activación de la hemostasia secundaria. ¿Ya? No hay hemostasia secundaria si no tenemos una adecuada provisión de superficie procoagulante que la otorgan las plaquetas activadas. Ya, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Parece que estamos claros? ¿Sí? Porque vamos a terminar esta última patita de la función. No tienen preguntas. Yo Muy estaba bien. pensando Sí. en la trombopoiesis, doctor. Pero bueno, a lo mejor lo vamos a ver en la otra parte, no estoy segura. Por ejemplo, lo que ocurre en situaciones patológicas donde se estimula la trombopoiesis. Ya. Y estaba pensando, por ejemplo, en COVID, a propósito de esta relación plaqueta y hemostasia secundaria. Ya, pero ¿en qué sentido se estimula la trombopoiesis? Entonces, cuando hay trombocitosis, trombocitemia, eso, ¿no? No, más que nada como el rol de las plaquetas en esta patología, en el COVID. La relación. COVID. En el COVID. No, es que no, ahí tenemos la fisiopatología de la hipercoagulabilidad del COVID es tremendamente compleja, pero lo que nosotros creemos fundamentalmente es que ahí la clave es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial, y eso es, supongo, tiene una clase de regulación de la hemostasia, ¿no es cierto? El endotelio vascular, ¿no es cierto?, es fundamental para que uno no active la coagulación, porque el endotelio sano es antiadhesivo, antitrombótico y antiinflamatorio.
Pero en el COVID lo que se vio precozmente, ¿no es cierto?, es que se produce, el mismo bicho usa un receptor de la célula endotelial, lo activa, se produce una activación muy importante de la célula endotelial. De hecho, en los primeros tiempos de la pandemia, ya por ahí, por el mayo del 2020, apareció el primer trabajo en New England que se hizo famoso, cuando mostraron una autopsia donde había lo que ellos llamaban la endoteliolitis. Y la activación de la célula endotelial hace que no se necesite que se exponga colágeno, porque al activarse la célula endotelial, las plaquetas se adhieren a la célula endotelial. Se adhieren porque las células endoteliales empiezan a expresar receptores de adhesión también, y ahí se produce una cascada de activación importante. La célula endotelial activada también genera factor tisular, y el factor tisular se activa. Por lo tanto, la clave en la trombosis, en la propensión a la trombosis y a la microtrombosis en el COVID era fundamentalmente la disfunción endotelial. ¿Ya? Gracias. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ver. Esto es re importante para ustedes, súper importante, porque ustedes van a estar en el laboratorio. ¿Ya? Y esta cosa es la que a nosotros nos mueve aquí, ¿ya? Que es el laboratorio, ¿ya? Y a los becados que están acá también, porque ellos están en el laboratorio, ¿ya? Y es como nosotros miramos la función, esto que les mencioné, de la función de las plaquetas, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos mirarla desde el laboratorio? Esto todo lo que les expliqué que es fisiología, pero también cómo la miramos en el laboratorio, y en ese sentido les muestro este mono que es medio complicado y que en el fondo es solamente para resaltar que las plaquetas tienen receptores en su superficie para muchas cosas que son capaces de activarlas. Ese es el resumen. Las plaquetas tienen receptores para cosas que las activan. Tienen receptores para epinefrina, o sea, la epinefrina activa las plaquetas, la trombina es un potente activador de las plaquetas, el tromboxano famoso, ahí está, el colágeno, que ya lo vimos, que la glicoproteína 6 es el receptor del colágeno, pero también hay otro que es la alfa-2 beta-1, que es una integrina, que también se llama BLA, y por supuesto uno que es súper famoso, y ahí que hace famoso a los cardiólogos, que es el P2I, que es el receptor del ATP. Entonces, usando esto, uno puede, en el laboratorio, estudiar las plaquetas. Por lo tanto, si ustedes cuando uno piensa medio ordenadito, dice, ya, las plaquetas tienen funciones de adhesión, agregación, secreción y actividad procoagulante. En el laboratorio debiéramos ser capaces de ver cada una de ellas. ¿Ya? Ver la adhesión, la agregación. Les digo al tiro, la mala noticia en respecto a la adhesión: no tenemos técnicas de laboratorio que sean capaces de ver la adhesión de las plaquetas, o sea, de rutina. O sea, nosotros lo hemos hecho, y en varios estudios lo hemos hecho, pero es súper complicado, porque lo que hay que hacer es tener una matriz subendotelial sobre la cual perfundir plaquetas, o tener un vaso sanguíneo denudado, súper complejo. Así que la adhesión, tal como la conocemos en vivo, no la podemos ver. Sin embargo, y hay tal cosa, sin embargo, aunque no podemos ver la adhesión misma, sí podemos ver la función de los actores de la adhesión. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran los actores de la adhesión? Los actores de la adhesión eran fundamentalmente el factor de von Willebrand, ¿ya? Y el receptor en la plaqueta, que era la glicoproteína 1B. Por lo tanto, allí están los dos actores de la adhesión, que son el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B. Sin embargo, yo les conté que en la sangre y en el plasma están juntos las plaquetas y el von Willebrand, y no se pegan nunca. No se pegan nunca mientras el von Willebrand no se ancla el colágeno y sobre él actúe el SIA. Pero hay un truco de laboratorio que hace que pase eso mismo, que se exponga el dominio 1. Y el truco del laboratorio es echarle un reactivo, que en el fondo no es un antibiótico. La ristocetina es un antibiótico. Y lo que hace la ristocetina, si ustedes le echan ristocetina a un plasma con plaqueta, hace que el factor de von Willebrand exponga los dominios 1 y se una a la 1B. Por lo tanto, lo que uno tiene en condiciones normales es lo que yo les decía: hartas plaquetas con harto A1B, harto von Willebrand, pero no pasa nada a menos que yo le eche ristocetina. Cuando le eche ristocetina se produce un fenómeno que en biología de las proteínas se llama floculación, y esa floculación hace que se expongan los dominios A1, y al exponerse los dominios A1, las plaquetas son capaces de aglutinarse. Por lo tanto, si yo tengo un plasma rico en plaquetas y yo le echo ristocetina,
Lo normal es que se aglutinen, ¿de acuerdo? Si no se aglutinan, tenemos dos posibilidades, ¿sí? ¿Dónde está el defecto? O en la 1B o en el familiar. Y ahí hay otras técnicas de laboratorio más complicadas para ver cuál es cuál, pero en el fondo podemos, no, si no podemos ver la adhesión, sí podemos ver los actores. ¿De acuerdo? La agregación sí que no. La agregación es nuestra técnica estrella, lo hacemos a cada rato y esta es muy fácil de hacer. Teóricamente es fácil si uno tiene el equipamiento, ¿no es cierto? Pero comparado con la adhesión, me refiero, es bastante más asequible y fácil de hacer. Y no, la adhesión consiste simplemente, ¿no es cierto?, en que uno tiene una muestra en que separa los glóbulos rojos del plasma y deja las plaquetas suspendidas en plasma. Y eso es lo que nosotros llamamos un plasma rico en plaquetas, ¿ya? Se centrifuga a una velocidad bajita, ¿ya? Cosa que se caigan solo los rojos y no se caigan las plaquetas, entonces se queda acá. El plasma rico en plaquetas, por la plaqueta que está suspendida en medio turbio, por lo tanto, se pone en una maquinita, que es esta, hay hartas maquinitas, pero este es un ejemplo de maquinita. Esta es una maquinita que se llama agregómetro, y se pone el tubo ahí. El agregómetro no es otra cosa que un fotómetro más elegante, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, un aparato que tira luz. Pero como el plasma es turbio porque tiene las plaquetas suspendidas, no pasa luz y entonces la transmitancia aquí está en cero, está seteada en cero. Pero si ustedes le echan activadores a las plaquetas, y ya les mencioné, ¿se acuerdan? Les dije que tenía receptor de ADP, receptor de epinefrina, de colágeno, de araquidionato, que en el fondo es tromboxano. La plaqueta se activa, al activarse cambia de forma, por eso tiene esta pata para abajo, ¿ya? Se activa y se agrega. Y ahí está, y al agregarse, el botón se va al fondo, el plasma se pone translúcido y aumenta la transmisión de la luz, y eso es lo que nosotros vemos en nuestro estudio de agregación plaquetaria, ¿ya? La curva de agregación plaquetaria, no se les olvide, tiene dos. Cuando uno hace con dosis bajas de agonistas, normalmente no lo vemos en la rutina, pero la curva de agregación plaquetaria tiene dos componentes. Uno que es la agregación inicial, que está dada por la activación por el reactivo. Pero la segunda onda está dada por la secreción. O sea, aquí se entiende súper bien, porque la plaqueta está en el tubo. O sea, todo lo que secreta se queda ahí. Entonces, le echan el reactivo, la plaqueta se activa, secreta, y al medio secreta tromboxano, secreta ADP y agrega todas las demás, y esa es la segunda onda. Entonces no se lo olvide porque lo vamos a hacer más adelante en la fisiopatología. La segunda onda de agregación depende de la secreción. Si no secretan las plaquetas, esta cosa se va a devolver. ¿De acuerdo? Y ese es el estudio de agregación. Y el estudio de agregación sirve harto porque ustedes pueden tener ejemplos típicos, más adelante los vamos a repasar, pero no es cierto, aquí hay un estudio de agregación en que las plaquetas no agregan con nada, pero sí con ristocetina. Como la ristocetina depende de la 1B y del convívida, significa que eso está bien, pero como no agrega con nada, significa que hay falla de algún receptor que es clave en la agregación, en este caso la 2-beta. Aquí no tiene 2-beta. Acá al revés, agrega con todo lo que depende de 2-beta, pero no agrega con lo que depende de 1B. Y está acá. Y esta nosotros la vemos ocasionalmente y le pueden mencionar porque la estamos viendo más frecuentemente en la parte de fisiopatología. Agrega con todo menos con colágeno, ¿ya? Y este es un típico patrón de agregación de un defecto de glicoproteína 6, porque es el único que tiene unión directa al colágeno. Y por último, ustedes se pueden preguntar si podemos ver la secreción de las plaquetas. Sí podemos ver la secreción de las plaquetas. Les pongo esta técnica, que es la técnica que usábamos antes, pero el principio es el mismo porque actualmente usamos otra. Después les voy a decir por qué. Pero teóricamente, ¿no es cierto? Lo que nosotros, cuando vimos los gránulos de plaquetas, las plaquetas tenían gránulos alfa, gránulos densos. Dijimos que los densos tenían ATP, ADP, serotonina, 5-HT y calcio. La serotonina que nosotros tenemos en el organismo está prácticamente en todas las plaquetas. 99% de la serotonina está dentro de los gránulos plaquetarios. En los gránulos densos, pero además los gránulos densos les sobra espacio para absorber mucha más serotonina. Si ustedes le echan serotonina a las plaquetas, se la chupa toda. Entonces lo que se hace es un truco en que incubamos las plaquetas con serotonina radiactiva, ¿ya? 5-HT, serotonina radiactiva. Esta serotonina radiactiva se mete a los gránulos densos
hacemos un estudio de agregación exactamente igual que como el que hicimos anteriormente, ya, igual, lo mismo, pero en esta etapa, en vez de botar este juguito, lo mandamos a un contador beta, porque es carbono 14, emisión beta, lo contamos. Si hay alta radiactividad afuera, ¿qué significa? Que las plaquetas secretaron. Si no hay nada de radiactividad afuera, significa que las plaquetas no secretaron. Así que se hace a través de la secreción de serotonina. Actualmente no hacemos técnica radiactiva porque no se puede usar, está súper complicado usar radiactividad en los laboratorios asistenciales, así que nos cambiamos a una que en el fondo es también secreción de serotonina, pero lo que hacemos es que por HPLC se mide la serotonina de las plaquetas antes de hacerlas agregar y le medimos la serotonina post y hacemos la diferencia. ¿Ya? Si la serotonina pre y post son iguales, significa que no secretó. Si la serotonina pre post es mucho más baja que la pre, significa que secretó. Y es eso. Entonces, yo creo que ya llevamos como 1 hora y deben estar agotados, así que les doy una posibilidad, si tienen alguna pregunta ahora, o descansamos 10 minutos y vemos la segunda parte, que es más corta, eso sí. ¿Les parece? Para que vayan al baño, se toman un agua, un café. ¿Le parece, Marcela? ¿Sí? Súper, sí. ¿Ya? Los becados, Entonces, ¿qué dicen? ¿sí? Sí, también. También. Ya. Entonces, Bueno, estamos en 10. 25 para las 10, en 10 minutos, ¿ya? No, esta segunda parte es más corta porque en realidad es lo mismo que vimos anteriormente, pero cuando eso, les decía, se echa a perder o falla, y la única complicación es que tiene que se van a tener que aprender algunos nombres propios, pero fuera de eso no es más complejo que eso, ¿ya? La fisiopatología de las plaquetas se refiere, ¿no es cierto? No que le interrumpa. Le hago una consulta, o sea, Dígame. Es que quiero ver si puedo grabar esta parte, que se me olvidó preguntarle al principio. ¿Se puede? Sí, pues. Ya. Yo pensé que lo estaba grabando. No, ya. Dale. No, y acá para grabar, ¿cuál es? Los puntitos arriba, puntitos. Acá. Recording in progress. Perfecto, ya. Listo. Ya, gracias. Ya, entonces, lo que hacemos acá es ver cómo clasificamos las alteraciones funcionales de las plaquetas. Y, como les dije, es ordenadito, o sea, especialmente aquí están los defectos hereditarios y la función de la plaqueta. Los defectos hereditarios y la función de la plaqueta los clasificamos de acuerdo a su función. Cómo se echa a perder la adhesión, la agregación, la secreción y la actividad procoagulante. Les adelanto al tiro que de la actividad procoagulante no voy a hablar nada, porque es súper rara. Hay una sola familia descrita en el mundo, la familia Scott, ¿ya? Y no la van a ver nunca, y yo tampoco la he visto nunca, y está escrita, como les digo, es una familia y un par de casos más de pacientes que tienen un defecto que no son capaces de expresar fosfolípidos aniónicos sobre superficie, y eso es el Scott, pero es sumamente raro. Nos vamos a quedar con los defectos de adhesión, agregación y de secreción, ¿de acuerdo? En los defectos de adhesión, si ustedes se fijan, están divididos en aquellos que se llaman intracorpusculares, significa que la plaqueta es la que está enferma, ¿de acuerdo? Y los extracorpusculares significa que la plaqueta está sana, pero lo que le sirve para que se adhiera es lo que está mal. Y ahí se entiende. Intracorpuscular, la plaqueta tiene el daño. Extra, aquí no me meto porque usted seguramente tiene una clase de enfermedad von Willebrand, pero es una extracorpuscular. Aquí la plaqueta no se adhiere, pero no porque la plaqueta tenga un defecto, sino que porque el defecto está en la proteína que hace de puente. En los defectos de agregación, no tenemos esta división entre intra y extracorpusculares, porque la extracorpuscular también sería el defecto en la proteína que hace de puente. Y en este caso, la proteína que hace de puente en la agregación, ¿ustedes se acuerdan? Es el fibrinógeno. Y no es una enfermedad de la hemostasia primaria, la hipo o afibrinogenemia. Cuando los pacientes no tienen fibrinógeno, tienen síntomas y características propias de una enfermedad de la hemostasia secundaria, por eso la dejamos afuera. Y además, cuando no hay fibrinógeno,
las plaquetas algo se agregan porque el von Willebrand también se une a la 2B3A. Así que, fuera, tenemos solamente eso. Y en los defectos de secreción, que les voy a explicar más adelante, son bastante complejos, tenemos deficiencia granular y mecanismos secretos. Entonces, vámonos de ya una. Defecto de adhesión intracorpuscular, es decir, la plaqueta tiene un defecto que hace que no se pueda adherir. Y el ejemplo emblemático de esto, ¿no es cierto?, es la enfermedad de Bernard-Soulier. La enfermedad de Bernard-Soulier es una enfermedad que es hereditaria porque hay un defecto genético, es recesiva, es decir, ustedes tienen que ser homocigotos para que se manifiesten clínicamente. Los heterocigotos en general son asintomáticos. ¿Y cuál es el defecto en la enfermedad de Bernard-Soulier? Es que los pacientes no expresan en su superficie glicoproteína 1B. No expresan la 1B porque hay un defecto genético en el gen que codifica para la glicoproteína 1B o para alguna de las que los acompañan, porque para que el complejo esté presente tienen que estar todas. Si falta una, no hay ninguna. ¿Me entienden? ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno mira y hace el estudio genético a los pacientes con Bernard-Soulier, encuentra de todo. Encuentra mutaciones del gen para la 1A, 1B alfa, 1B beta, 9, e incluso más raro 5. Lo habitual es que cuando ustedes hagan un estudio genético en pacientes con Bernard-Soulier, encuentren una mutación en el gen para la 1B o para la 9. Tradicionalmente la 5, más raro la 5, pero más frecuente, 1B y la 9. Tiene una presentación muy típica del Bernard-Soulier. Son pacientes que son muy sangradores, porque las plaquetas no se llenan, muy sangradores, por lo tanto se presentan niños, o sea, porque empiezan a sangrar desde la infancia. Son niños muy sangradores, son bien graves. Y desde el punto de vista del laboratorio, lo que encontramos es que el recuento de plaquetas está disminuido. En el Bernard-Soulier, el tamaño plaquetario está aumentado. Tiempo de sangría, cuando se hacía antes, no vamos a saltar. La adhesión plaquetaria, si ustedes pudieran estudiarla, va a estar alterada, pero en este caso va lo mismo, si ustedes lo van a ver acá abajo. Y cuando le hacen una agregación es normal, porque la 2B3A está bien, el fibrinógeno está bien, pero con ristocetina no agregan. ¿Por qué? Porque no hay 1B, por lo tanto el fibrinógeno, el fominado tiene que pegarse. ¿Por qué? Siempre uno se pregunta por qué en la enfermedad de Bernard-Soulier los pacientes tienen las plaquetas grandes y tienen un poco de trombocitopenia. No es muy intensa la trombocitopenia, habitualmente está entre 60 y 70 mil, ¿ya? 80, por ahí. Pero las plaquetas sí son bien grandes. Y es por algo que no les dije, porque lo dejé para decírselo ahora, para no enredarlo antes, y es que en el caso de la glicoproteína 1B, la cola citoplasmática de la 1B está enganchada al citoesqueleto de las plaquetas. Tiene una interacción bien estrecha la cola citoplasmática de la 1B con el citoesqueleto. Por lo tanto, durante la trombopoiesis, la producción de plaquetas y la maduración de las plaquetas, al estar esta interacción 1B9 está regulada y se produce una plaqueta de tamaño y de forma normal. Si no hay 1B, el citoesqueleto se desorganiza. Y esa es la razón por la cual durante la trombopoiesis se producen plaquetas muy grandes, ¿no es cierto? Y algunas con alteración de forma. ¿Y por qué tienen trombocitopenia? Porque las plaquetas del síndrome de Bernard-Soulier se remueven más fácilmente de la circulación, porque al no estar la glicoproteína 1B, se expone ácido ciálico sobre la superficie de las plaquetas y eso hace que sean reconocidas por el sistema retículo endotelial y se remuevan más precozmente. Entonces tenemos una combinación de falta de interacción con el citoesqueleto, plaquetas gigantes y una exposición de residuos de ácido ciálico sobre la superficie que está normalmente no expresada porque están tapados por la 1B, que hace que se remuevan en forma más prematura, entonces ven un poquito de trombocitopenia. Desde el punto de vista fenotípico, esto es lo que uno ve en el frote. Si ustedes se fijan, son plaquetas enormes, son las plaquetas más grandes que nosotros vemos de las macrotrombocitopenias, del tamaño de un glóbulo rojo, o sea, son muy grandes y tienen entonces el diagnóstico como entre clínico y de laboratorio del Bernard-Soulier es bastante fácil, porque ustedes tienen un niñito que sangra muchísimo, que en el frote tiene plaquetas gigantes y un poco de trombocitopenia, no hay ninguna duda, y si uno le hace un estudio de agregación plaquetaria,
encuentra que no agrega con ristocetina y está el cuadro completo. Si ustedes quieren definir bien, ¿no es cierto? Lo que hay que demostrar es que está la plaqueta, la glicoproteína 1B ausente de la superficie de la plaqueta, y eso generalmente ahora lo estamos haciendo por citometría de flujo, ¿ya? Entonces, si encontramos esto, la recomendación que hacemos, ¿no es cierto?, a los médicos tratantes o a los que mandaron al paciente, es que le soliciten un estudio de glicoproteínas de membrana, donde nosotros les miramos por citometría de flujo la expresión de 1B, 2B, 3A, 1A, 6, etcétera, y ahí demostramos que cerramos el círculo. Entonces, un paciente, habitualmente un niño, muy sintomático, con un poco de trombocitopenia, con plaquetas gigantes, que no agrega con ristocetina y que en la citometría de flujo encontramos que no está presente la glicoproteína 1B. ¿De acuerdo? Y eso es el síndrome de Bernard-Soulier. Es súper clarito y bonito desde el punto de vista fisiopatológico, pero es una enfermedad extraordinariamente rara. Si ustedes se dedican a hacer laboratorio de hematología, quizá alguno ve alguna vez uno, pero nosotros que acá en este laboratorio vivimos de esto desde hace más de 30 años, tenemos no más de 3 o 4 familias de Bernard-Soulier. Súper raro, ¿ya? Así que es bonito desde el punto de vista fisiopatológico, pero raro. Lo segundo son las alteraciones de la agregación. Y aquí, de nuevo, ¿no es cierto?, es una enfermedad genética, es hereditaria, se produce una alteración porque hay un defecto hay alguna mutación o algo en el gen que codifica o para la 2B o para la 3A, y aquí se da el mismo fenómeno. Para que se exprese el receptor de fibrinógeno sobre el incentivo estante, tienen que estar las dos. Si cualquiera de las dos falta, no se expresa ninguna. Por lo tanto, aquí, cuando ustedes hacen un estudio genético, en general uno encuentra mutaciones tanto en el gen de la 2B o en el de la 3A en forma media equilibrada. La glicoproteína 2B, 3A no es tan clara al citoesquelético, por lo tanto, si ustedes se fijan, no se produce un fenotipo característico. Aquí uno no tiene ni idea, no sabe, no sospecha. Hasta que no hace la agregación, no sospecha. ¿Por qué? Porque también es un paciente bien sintomático, es un niño bien sintomático, porque porque no agrega nada a las plaquetas, pero el recuento de plaquetas es normal, el tamaño plaquetario es normal, la adhesión, o la agregación con ristocetina es normal, pero no agrega con nada porque no hay receptor, no hay 2B3A. Y la retracción del coágulo, que era un examen que se hacía antes, estaba normal porque cuando uno, ¿no es cierto?, toma sangre sin anticoagulante y la sangre se coagula y se retrae el coágulo, la retracción está dada por la agregación de las plaquetas. Por eso también, esto lo menciono porque de repente en los libros, incluso si leen uno más antiguo, muchas veces se hablaba de la trombastenia de Glasman, ¿ya? Después se empezó a llamar más enfermedad, pero antes hablábamos de la trombastenia de Glasman, es decir, la trombastenia, como las plaquetas flojas porque no retraían el coágulo, ¿ya? Así que eso es, y cuando uno hace un estudio, entonces tiene un niño muy sintomático, ¿no es cierto?, que llama la atención por ser tan sintomático, no tiene nada que no haga sospechar, le hacemos un estudio de agregación, y en el estudio de agregación encontramos que no agrega con nada, salvo con ristocetina. Con ristocetina tiene esa curva de agregación. Las plaquetas, o sí, evidencian que se activan. ¿Se acuerdan que el primer fenómeno de activación de las plaquetas era el cambio de forma? Bueno, aquí tienen cambio de forma. O sea, significa que son capaces de activarse, pero como no tienen 2B3A, no pueden agregarse. Igual, cuando nosotros vemos esto, le sugerimos a los médicos tratantes o a quien envió al paciente que le haga un estudio de glicoproteínas de membrana y vamos a encontrar ahí la ausencia de glicoproteína 2B, 3A por citometría de flujo, por ejemplo. También es rara, no tanto como el Bernard-Soulier. Si ustedes me preguntan cuántas he visto yo en mi vida de estar en el mundo de las plaquetas, alrededor de 20 familias con Glasman. O sea, no es tan raro. Hace poco tuvimos una niñita con Glasman que tenía que operarse y todo un cuento. Pero no es tan rara, pero también es poco frecuente. También, si ustedes se fijan, tanto el Bernard-Soulier como el Glasman son como fáciles de entender. Son fáciles de entender, no cuesta nada. O sea, y es redondito. Yo lo llamo es redondito. Ya falta los 1B, no se aglutinan con ristocetina, perfecto. Faltan los B3A, no agregan con nada excepto con ristocetina.
Pero el tercer defecto de función de las plaquetas, que es el defecto de secreción, les pongo este mono no para que se asusten, porque no les voy a decir nada, solo para que vean que es súper complejo llegar a determinar por qué falla la desecreción de las plaquetas, ¿ya? Estos son los defectos hereditarios de secreción de las plaquetas. Y una cosa que es importante, a diferencia del Bernard-Soulier, que a diferencia del Glanzmann, esto sí que es frecuente. Esto es súper frecuente. Esto nosotros le diría, vemos en la sesión de informe de ayer nomás ya vimos uno clarito, un defecto de secreción. O sea, es muy frecuente. De hecho, acá en el laboratorio se hizo un estudio de todos los pacientes que tenían hemorragias mucocutáneas, es decir, síntomas de sangrado, y encontramos que los defectos de secreción eran incluso más frecuentes que las enfermedades de von Willebrand, que siempre se ha hablado que la enfermedad hereditaria, la hemostasia más frecuente. Nosotros pensamos que los defectos de secreción son incluso más frecuentes que el von Willebrand. Así que los defectos de secreción los van a ver todos los días. Pero ¿por qué se producen defectos de secreción? Porque puede estar fallada cualquiera de las vías que determinan, que fíjense, todas estas que están adentro, que determinan la secreción de las plaquetas. Por lo tanto, nosotros somos incapaces de definir el defecto genético, molecular o el mecanismo exacto, y los pacientes quedan catalogados como defectos de secreción. A lo más que podemos llegar es quizás a tratar de sistematizar un poquitito entre lo que se podría llamar que no tienen cómo secretar, que esto que está acá, o que no tienen qué secretar. ¿Cómo secretar? ¿Qué secretar? No tienen cómo porque tienen defecto de ciclooxigenasa, romosana sintetasa, bla, bla. Eso es imposible saber y lo pueden saber solamente los laboratorios de investigación que viven de esto, ¿ya? O las deficiencias granulares. Lo más frecuente es lo que se llama el storage pool disease, que es la deficiencia de gránulo denso. Eso lo hemos visto, no es tan raro dentro de los defectos de secreción, pero también difícil de estudiar. O sea, ustedes tienen que medir el contenido de serotonina intraplaquetaria. Ahora es relativamente fácil porque es parte de la secreción, pero antes era muy difícil. Y hay otras alteraciones de la secreción que están asociadas a síndromes. Nosotros tuvimos durante muchos años estudiando una familia que tenía esto del Hermansky-Pudlak, que es un albinismo, un nistagmo, albinismo retiniano, un nistagmo y defecto de secreción. El albinismo y el defecto de secreción tienen la misma causa porque la proteína que forma el gránulo de los melanocitos es la misma que forma el gránulo denso, por eso que tienen defecto de secreción. No tienen gránulos densos y no tienen melanocitos, por eso tienen albinismo y defecto de secreción. Pero súper raro, no vimos una familia. Pero el resto, como les digo, defecto de secreción. Por lo tanto, nosotros dejamos catalogados a los pacientes como defecto de secreción. Y aquí está, por eso les dije, acuérdense que lo vamos a usar más adelante. Es muy característico que los pacientes que tienen defectos de secreción tengan curvas reversibles. ¿Por qué? Porque yo les dije que la segunda onda de la curva dependía de la secreción de las plaquetas. Por lo tanto, cuando ustedes en el laboratorio vean en un estudio de agregación que las curvas son reversibles, piensen en que los pacientes tienen un defecto de secreción. Todas estas cosas, en general la mayoría de estas tienen la misma herencia, la mayoría de ellos son todas autosómicas dominantes, tienen la misma forma de tratarse, el mismo pronóstico, los mismos síntomas, por eso es que no hacemos mucha complicación en tratar de clasificarlas de acuerdo al mecanismo, sino que entonces es el paciente que tiene un defecto de secreción que es catalogado como tal. Paciente con defectos de secreción de la plaqueta, defecto primario decimos, si no es secundario alguna otra enfermedad. ¿Ya? Y esos eran los hereditarios. Por lo tanto, en hereditarios teníamos defectos de la 1B, defectos de la 2B3A y del mecanismo secretor. Y en las adquiridas, aquí sí que es complicado. Esto sí que es complicado porque hay muchas enfermedades que se acompañan de defectos funcionales de las plaquetas. Hay una lista larga, pero aquí yo puse las como más emblemáticas. La uremia, de todas maneras, o sea, la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia hepática, el daño en el hígado, hay alteración funcional de la plaqueta. Esto lo van a ver
en sus respectivos capítulos: leucemia, mielodisplasia, la dislipidemia, el mieloma múltiple, y por supuesto por drogas. Eso es muy importante. Les voy a hablar un poquitito de la uremia por dos razones. Una, porque no es tan conocido, porque aquí en este laboratorio el doctor Mesano gastó como 20 años de su vida para tratar de saber por qué las plaquetas de la uremia, o sea, de la insuficiencia renal crónica, funcionan mal. Y a diferencia de lo que yo les dije en la hereditaria, que eran como claritas, ¿ya? ¿Qué se ha encontrado en las plaquetas de los pacientes con insuficiencia renal crónica? Cualquier cosa, o todo, cualquiera o todo. O sea, todo esto se ha encontrado en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Esto es fundamentalmente se veía cuando antes las diálisis se retrasaban un poco y había periodos en que los pacientes con insuficiencia renal crónica pasaban con la insuficiencia renal prediálisis y ahí tenían síntomas de sangrado. Pero se ha encontrado de todo. Hay defectos de agregación, de secreción, disminución del contenido de los gránulos, hay disminución de efectos. Esto lo en rojo es lo que está más demostrado, pero hay muchas cosas. Por lo tanto, en este momento creo que no sabemos específicamente cuál es el mecanismo que produce alteración funcional plaquetaria en la uremia. Obviamente tiene que ser algo del medio urémico, algún metabolito que no se depura en el riñón y que afecta a las plaquetas, pero aquí hay ejemplos de publicaciones que se hicieron sobre el tema, que se hicieron desde este laboratorio. Entonces, por ejemplo, esta es la diferencia de la agregación plaquetaria entre los pacientes con uremia y los pacientes y los controles, con ADP, con colágeno, y claramente hay una diferencia significativa en la máxima de secreción, de agregación. Esta es la secreción también, hay diferencias significativas. Aquí se dividieron los pacientes en aquellos que tenían un tiempo de sangría de más de 9,5 minutos, al tiempo de sangría menor de 9,5 y hay un defecto. O sea, esto es lo más típico. También se le midieron los receptores de membrana, tenían un poco menos, pero el hecho es que está claro que los pacientes con insuficiencia renal crónica prediálisis tienen un defecto funcional de las plaquetas, un defecto de hemostasia primaria, y eso a veces se acompaña de síntomas, ¿ya? Y ocasionalmente también hay complicaciones en estos pacientes cuando tienen que ser sometidos a procedimiento invasivo. Típicamente, ¿no es cierto?, es qué hacer con un paciente con insuficiencia renal crónica que tiene defecto funcional plaquetario y hay que hacer una biopsia. Eso es todo un tema, pero hay que tenerlo presente. O sea, la insuficiencia renal crónica es causa de una alteración secundaria de la función de las plaquetas. Y la otra gran causa adquirida, y que no quiero que se les olvide, pero por ningún motivo, son las drogas, porque las drogas son pan de cada día. Ayer en la sesión de informe de nuestro laboratorio estábamos conversando y que teníamos que tener que agregar algo, ¿no es cierto?, en el sistema de información de exámenes para tratar de limitar que envíen a estudiar pacientes que están con efecto de droga. ¿Por qué? Porque hay muchas drogas y también alimentos que son capaces de alterar la función de las plaquetas, ¿ya? Por distintos mecanismos, pero hay drogas que alteran la función de las plaquetas. Y aquí tenemos 2 diapositivas llenas, así que no voy a entrar en detalle, pero hay muchas drogas que las más emblemáticas, y esas ustedes probablemente las conocen, ya las vimos por el mecanismo de secreción, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroidales. Estos dos lo que hacen es bloquear las vías de la ciclooxigenasa. Y al bloquear la vía de ciclooxigenasa, la plaqueta no produce tromboxano, y no produce tromboxano y hay alteración funcional. Hay otras drogas que son típicamente antiplaquetarias, ¿no es cierto? El clopidogrel, porque es un inhibidor del receptor de ADP, pero sí, hay otras que son de uso muy frecuente, ¿no es cierto? Otros del dipiridamol, algunos incluso enfermedades cardiovasculares. Aquí hay un tema que son las drogas que se usan para la depresión, ¿ya? Los inhibidores de la recaptura, porque como les dije, la serotonina la tenemos dentro de las plaquetas. Los pacientes que usan antidepresivos tienen una disminución importante del contenido de serotonina intraplaquetaria. Sin embargo, eso no se traduce en una alteración funcional. Nosotros creemos que no se traduce en alteración funcional. Sin embargo, se han hecho estudios grandes de pacientes, estudios clínicos, en que han mostrado que hay una diferencia estadísticamente significativa en los síntomas de sangrado entre aquellos que usan antidepresivos y los que no usan antidepresivos, especialmente las mujeres,
tienden a tener un poco más de síntomas de sangrado las mujeres que usan antidepresivos que las que no lo usan. En el laboratorio en general no vemos un impacto importante, pero hay que tenerlo presente. Y aquí puse las drogas oncológicas, más que nada porque es como entretenido esto, y porque nos hemos ido dando cuenta en el último tiempo. Hay varias drogas oncológicas que se usan para tratar enfermedades malignas, ¿no es cierto? Y esto, aquí los becados que están acá presentes saben de esto. Yo no sé mucho porque esto no es mi campo, pero hay unas cosas que se llaman las beta-PTKI, que son inhibidores de la quinasa Bruton, ¿ya? Y estamos viendo con relativa frecuencia, hay pacientes que usan pacientes hematológicos que usan esta cosa, hay una que se llama, creo que Ibrutinib, y que de repente en el laboratorio nos hemos encontrado con sorpresa, nos hemos encontrado con pacientes que no agregan con colágeno, y los hemos catalogado de deficientes de glicoproteína 6. Sin embargo, averiguando después, el médico tratante le preguntamos y nos dice, no, este paciente está con ibrutinib. Y lo que encontramos en el laboratorio, los pacientes que están con ibrutinib, es que no agregan con colágeno. Y eso es porque, que aquí el mono que les mostré anteriormente, le agregué lo que corresponde, que esta SIC, para que funcione, está complejada con esta cosa, y dentro de este complejo está la quinasa de Bruton. Por lo tanto, los pacientes que usan esta droga, que es para una enfermedad maligna, linfoproliferativa, está inhibida la quinasa de Bruton y por lo tanto no se transmite la señal y por eso los pacientes no agregan con colágeno. Es bien entretenido, de repente, ahora estamos viendo, no tan frecuentemente, pero de repente en la otra aparece alguien que no agrega con colágeno y es porque le están dando esta droga. Así que no se lo olvide lo de las drogas, porque las drogas son muy importantes y de hecho en el laboratorio las drogas tienen un efecto que es incluso mucho más importante que los defectos de secreción de las plaquetas. Por lo tanto, aquí ustedes tienen un ejemplo típico. Esto es algo que hicimos nosotros en el laboratorio, en que tenemos un paciente, un voluntario, le dimos una aspirina, le hicimos un estudio de secreción antes de la aspirina, un estudio de agregación post-aspirina. Si ustedes se fijan, el estudio es bastante, impacta mucho la función de las plaquetas. Si ustedes se acuerdan, la curva de agregación plaquetaria que les mostré de un defecto de secreción hereditario era mucho menos fea, por así decirlo, que esta. Entonces, cada vez que ustedes tengan en el laboratorio un estudio de agregación y vean que las plaquetas no agregan, especialmente con ácido araquidónico, que es de la vía de la ciclooxigenasa, piensen en una droga. O cuando tengan un estudio de agregación con resultado alterado medio raro, nosotros habitualmente tratamos de averiguar con los médicos tratantes si el paciente está tomando alguna droga que pueda ser capaz de producir esta alteración. Esto es la fisiopatología. Se fijan, no era tan complicada, son fundamentalmente 2 o 3 enfermedades muy emblemáticas de hereditarias, pero quiero que se acuerden bien de los defectos de secreción. Los van a ver, o sea, el defecto de secreción es súper frecuente, es fácil de sospechar cuando uno ve las agregaciones plaquetarias con curvas reversibles y se confirma con un estudio de secreción. Eso. Preguntas, comentarios. Parece que no. Parece que no por acá. ¿Quedó claro o no entendieron nada? Ya. No, yo creo que se entendió. Ahora. Es mucha información. Es harta información, pero la tienen que. Grabaste la segunda parte. La otra, la primera, ¿la quieres que te la mande o sea, en PDF o no? ¿O la tienes del año anterior? No está tan modificada, tiene algunas cosas. Sí, si puede mandar el PDF de las dos, yo creo.